Página 14. La evolución, una teoría en crisis, Michael Denton, 1985. Capítulo 1. El Génesis rechazado. Después de haber sido rechazado 2 veces por fuertes vendavales del suroeste, el barco de Su Majestad Beagle, un bergantín de 10 cañones, bajo el mando del capitán Fitzroy, R.N., zarpó de Devonport el 27 de diciembre de 1831. El objetivo de la expedición era completar el estudio de la Patagonia y Tierra del Fuego, iniciado bajo el mando del capitán King en 1826 a 1830, inspeccionar las costas de Chile, Perú y algunas islas del Pacífico y llevar una cadena de medidas cronométricas alrededor del mundo. Cuando el Beagle zarpó de Devonport en diciembre de 1831, a los que estaban a bordo difícilmente les podría haber parecido que había algo fuera de lo común o fatídico en el viaje que le esperaba. Sin embargo, las observaciones que Darwin haría durante sus 5 años a bordo de ese pequeño y buen barco, como cariñosamente la llamaba, iban a sembrar en su mente la semilla de la idea de la evolución orgánica. Esta fue una semilla que finalmente florecería en el origen de las especies como una visión nueva y revolucionaria del mundo viviente que implicaba que toda la diversidad de la vida en la Tierra había resultado de procesos naturales y aleatorios y no, como se creía anteriormente, de la actividad creadora de Dios. La aceptación de esta gran reivindicación y la consiguiente eliminación de Dios de la naturaleza iba a desempeñar un papel decisivo en la secularización de la sociedad occidental. El viaje en el Beagle fue, por tanto, un viaje de enorme importancia. Su objetivo era estudiar la Patagonia. Su resultado fue sacudir los cimientos del pensamiento occidental. La filosofía de la naturaleza sostenida por Darwin cuando zarpó en el Beagle, y por la mayoría de sus contemporáneos, era completamente antitética a la idea de evolución orgánica. La biología de las primeras décadas del siglo XIX estuvo dominada por la idea de que el mundo orgánico era un sistema fundamentalmente discontinuo en el que todos los grupos principales de organismos eran únicos, aislados y desvinculados por formas transicionales. Se consideraba que las especies se reproducían fieles a su tipo, generación tras generación, sin sufrir ningún tipo de cambio significativo. Cuando había variación, era solo una variación trivial dentro de los límites claramente definidos de la especie o tipo. Así, para los naturalistas del siglo XIX el orden básico de la naturaleza era estático y discontinuo, muy diferente del modelo dinámico continuo que más tarde se convertiría en axiomático para la mayoría de los biólogos después de 1859. El llamado modelo tipológico de la naturaleza al que se adhirieron los biólogos a principios de siglo no carecía de un grado considerable de apoyo empírico. A cualquiera, por la brevedad de su vida, que observara la naturaleza durante un corto periodo de tiempo le debió parecer evidente que las especies se criaban según un tipo generación tras generación, y que el mundo viviente fluía de acuerdo con un plan fijo y predeterminado. Además, el trabajo de los grandes anatomistas comparativos del siglo XIX, como Cuvier y, más tarde, Owen, había demostrado que el mundo viviente podía considerarse dividido en distintos tipos o filos y que los organismos claramente intermedios entre diferentes clases eran prácticamente desconocidos. La anatomía comparada también había revelado que los organismos eran totalidades integradas en las que todos los componentes estaban coadaptados para funcionar juntos y a muchos les pareció que esto impedía cualquier tipo de transformación evolutiva importante. Como señala William Coleman, una autoridad en Georges Cuvier. El organismo, siendo un todo funcionalmente integrado, cada parte del cual estaba en estrecha relación con las demás, no podía, bajo pena de extinción casi inmediata, apartarse significativamente de las normas establecidas para la especie por la primera regla anatómica. Un cambio importante, por ejemplo,
un aumento brusco del latido del corazón o la disminución a la mitad del riñón y, por tanto, una reducción de la secreción renal, habría causado por sí solo estragos en la constitución general del animal. Para que un animal pudiera persistir después de un cambio de esta magnitud sería necesario que los demás órganos del cuerpo también se modificaran proporcionalmente. En otras palabras, un organismo cambia mucho en bloque o no cambia en absoluto. Solo podía ocurrir una modificación saltatoria, y esta idea era para Cuvier, como lo es para la mayoría de los zoólogos modernos, pero por razones muy diferentes, no verificadas y básicamente absurdas. La transmutación por acumulación de alteraciones, grandes o pequeñas, sería pues imposible. La doctrina de la fijeza de las especies también se derivó de un gran sistema de pensamiento metafísico conocido como esencialismo que presumía según Mayr. Que el mundo cambiante de las apariencias se basa en esencias inmutables subyacentes, y que todos los miembros de una clase representan la misma esencia. Esta idea fue enunciada claramente por primera vez en el concepto de eidos de Platón. Por eso la enorme variabilidad observada en el mundo no tiene más realidad, según esta filosofía, que las sombras de un objeto en la pared de una cueva, como lo expresó Platón en su alegoría. Las únicas cosas que son permanentes, reales y marcadamente discontinuas entre sí son las ideas fijas e inmutables que subyacen a la variabilidad observada. La discontinuidad y la fijeza son, según los esencialistas, propiedades tanto del mundo vivo como del inanimado. En otras palabras, todas las entidades individuales eran expresiones físicas de un número finito de formas ideales e inmutables. Aplicado a la esfera biológica, se deducía que había límites fijos determinados por la forma del tipo subyacente más allá de los cuales la variación biológica no podía ir, la naturaleza era, por tanto, fundamentalmente discontinua. El pensamiento tipológico y la idea de la fijeza de las especies se remontan en el pensamiento biológico a Aristóteles, quien a su vez los derivó de la doctrina platónica del eidos. Durante siglos, durante la Edad Media, la filosofía de la naturaleza de Aristóteles había sido la doctrina oficial de la Iglesia y sus opiniones todavía tenían gran peso entre los biólogos de principios del siglo XIX. La visión tipológica discontinua de la naturaleza también fue sancionada hasta cierto punto por las creencias religiosas. El clima religioso en Inglaterra cuando el Beagle zarpó en 1831 era muy diferente al actual. El conocimiento científico no fue considerado como un desafío a las creencias religiosas, como lo sería después de la aceptación de la evolución. Los descubrimientos de la ciencia, y en particular la visión magníficamente ordenada del mundo físico implícita en la síntesis newtoniana, fueron tomados como evidencia de la existencia de un creador y de la grandeza de su diseño. El enorme atractivo de la teología natural, personificado en la popularidad de William Paley y sus famosas evidencias, ilustra cuán extendida estaba la opinión de que la ciencia apoyaba las afirmaciones teológicas. Una indicación de cuán prevalente era ese pensamiento, incluso entre los miembros de la comunidad científica, se ve en el número inicial del prestigioso Zoological Journal of London, fundado en 1824. La introducción del editor en este primer número enfatiza la idea de que el estudio de la naturaleza revela la sabiduría de Dios e indica el lugar especial que ocupa el hombre en el orden natural del mundo. El naturalista ve la hermosa conexión que subsiste a lo largo de todo el esquema de la naturaleza animada. Traza una dependencia mutua que le convence de que nada se hace en vano. Siente, también, que a la cabeza de todo este sistema de orden y belleza, preeminente en el dominio de su razón, está el hombre. La criatura favorecida de su creador. Con el mismo espíritu, en 1857, solo 2 años antes del origen de Darwin,
uno de los principales biólogos de América del Norte, Louis Agassiz, en aquel momento profesor de zoología en Harvard, pudo escribir que el mundo viviente muestra también premeditación, sabiduría, grandeza, presciencia, omnisciencia, providencia. Todos estos hechos proclaman en voz alta al único Dios que el hombre puede conocer, y la historia natural debe, en su momento, convertirse en el análisis de los pensamientos del Creador del universo, tal como se manifiesta en los animales y reinos vegetales, así como en el mundo inorgánico. En lo que respecta a los contemporáneos de Darwin, pocos sintieron algo del conflicto entre ciencia y religión que es tan característico del pensamiento del XIX siglo XX. El conflicto entre ciencia y religión no estalló hasta finales del XIX siglo XIX, cuando se reconoció generalmente que los descubrimientos en geología y biología eran incompatibles con un génesis literal. Un hombre de ciencia todavía podría, en las primeras décadas del XIX siglo XIX, aceptar el relato de la creación en el primer libro de la Biblia como una descripción histórica literal del origen del mundo. De hecho, hubo un elemento de conflicto entre la suspensión milagrosa de la ley natural que implicaba el Génesis y el éxito creciente de la ciencia al eliminar cualquier necesidad de explicaciones sobrenaturales, pero se percibió como mínimo. Génesis rechazado, página 21. Pero aunque el literalismo bíblico no estaba todavía en conflicto abierto con el conocimiento científico, indudablemente tuvo un efecto restrictivo sobre el pensamiento geológico y biológico a lo largo del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX. Coleman ha escrito sobre esos tiempos. Muchos naturalistas se vieron fuertemente influenciados por la aparente necesidad de encontrar en la naturaleza la realización literal de los acontecimientos catalogados en la Divina Escritura. En muchas cuestiones de historia natural y particularmente en la naturaleza de las especies biológicas, se creía comúnmente que la Biblia iba a ser la autoridad final o al menos un depósito de verdades generales de las cuales ninguna podría ser ignorada de manera segura o legítima por un naturalista verdaderamente filosófico. Si bien es difícil desde esta distancia juzgar cuánta influencia tuvo la creencia en un génesis literal sobre los grandes naturalistas de las primeras décadas del siglo XIX, sin duda fue considerable. Por ejemplo, es casi seguro que fue el principal factor responsable de la creencia generalizada en una Tierra de 6.000 años de antigüedad y la doctrina de la fijeza de las especies parecía estar respaldada por afirmaciones del Génesis que parecían implicar que las especies habían sido creadas según su especie y criadas fieles a su tipo. Óscar Fernando Tafur escribe: la idea de que la edad de la Tierra es de 6.000 años, nace en la interpretación literal del Génesis, que habla de la creación de Dios en 6 días y un séptimo día en el que Dios cesó de crear. A partir de ahí, se desprende una cronología basada en las genealogías que se describen desde Adán hasta llegar a Jesucristo, que son alrededor de 6.000 años. Es decir que los 6.000 años, en realidad corresponden, no a la edad de la Tierra y el universo, sino al tiempo de la genealogía desde Adán a Cristo. Con referencia al periodo de tiempo de la creación del universo, la Tierra y lo demás antes de Adán, el cual fue creado en el 6º día, no se sabe con exactitud porque los días que allí aparecen no son los que conocemos actualmente. Cuando el Génesis habla de 6 días, lo más probable es que no se refiera a días de 24 horas. Esto lo podemos comprobar porque la medición de nuestros días se hace con base en el movimiento de rotación de la Tierra con respecto al Sol y la Luna, pero en el Génesis vemos que estos dos astros fueron creados en el día 4. Evidentemente los 3 primeros días no pudieron haber sido días humanos, sino divinos. En el capítulo 3 de la carta de San Pedro, el apóstol dice: mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años, como un día. Y en el Salmo 90, se dice: porque 1000 años a tus ojos son como el ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche.
Si consideramos estos dos pasajes, más la conclusión del segundo párrafo y además tenemos en cuenta que el número 1000 dentro de la simbología bíblica, se utiliza para expresar gran cantidad, algo inmenso o multitud, entonces nos damos cuenta que los 6 días de los que habla el Génesis, bien pueden estarse refiriendo a 6000 años, 600 millones o cualquier otra equivalencia. La Sagrada Biblia no es, ni pretende ser un libro científico. Es la palabra de Dios, dejada a los hombres para la salvación del alma y además completamente cristocéntrica. Si alguien quiere saber el mecanismo que usó Dios para la creación de las cosas, entonces debe acudir a textos científicos. Porque la Sagrada Biblia no va a hablarte de electromagnetismo o ecuaciones diferenciales, igual que un libro de cocina no va a hablarte de Jesucristo. Michael Denton escribe. Pero hubo un número cada vez mayor de observaciones, particularmente geológicas, que eran difíciles de conciliar con el relato mosaico. Para la mayoría de los geólogos era cada vez más obvio que ninguno de los procesos naturales conocidos, como la erosión hídrica o eólica, podría haber dado forma a la superficie de la Tierra en apenas 6000 años. Estos procesos prácticamente no causan cambios perceptibles ni siquiera a lo largo de siglos. Sin embargo, el libro del Génesis implica que la Tierra había sido creada en un pasado relativamente reciente, hace solo 6000 años, según algunos cronólogos bíblicos. Otro desafío a la explicación tradicional fue el descubrimiento de que muchas especies que alguna vez vivieron en la Tierra se habían extinguido. El diluvio bíblico no pudo haber sido responsable de la extinción de todas estas formas de vida antiguas porque el Génesis implica que todas las especies fueron rescatadas del diluvio. Para complicar este problema, hubo algunas pruebas de que la Tierra pudo haber estado poblada por toda una sucesión de faunas muy diferentes. Probablemente se haya exagerado el grado en que las creencias religiosas influyeron en destacados biólogos del XVIII siglo XIX, como Cuvier, Owen, Lyell y otros. Sección de discusión en el capítulo 5. En un intento de reconciliar este nuevo conocimiento con la historia bíblica, se propuso un compromiso en la teoría de las catástrofes, que suponía que la historia de la Tierra había sido interrumpida periódicamente por grandes cataclismos de origen sobrenatural que causaban cambios masivos repentinos en la superficie de la Tierra. Después de cada catástrofe se creía que la Tierra había sido repoblada por especies de nueva creación. Como lo expresó Cuvier, la vida en aquellos tiempos se vio a menudo perturbada por estos espantosos acontecimientos. Innumerables seres vivientes fueron víctimas de tales catástrofes, algunos, habitantes de la tierra firme, fueron sumergidos en diluvios. Otros, que vivían en el corazón de los mares, quedaron varados cuando el fondo del océano volvió a levantarse repentinamente y razas enteras fueron destruidas para siempre, dejando solo unas pocas reliquias que el naturalista apenas puede reconocer. Se encontraron pruebas de catástrofes en todo tipo de fenómenos geológicos, conchas marinas en las cimas de las montañas, vastos lechos aluviales de gravas y arcillas, la repentina extinción y posterior congelación de especies prehistóricas como el mamut, enormes montones de huesos de especies extintas encontrados en cuevas de diversas localidades, grandes bloques de piedra que claramente habían sido transportados desde fuentes distantes y arrojados en su ubicación actual. Incluso la creación de valles fluviales se atribuyó a la acción de diluvios catastróficos, y de manera similar se consideró que el levantamiento de cadenas montañosas había sido resultado de levantamientos catastróficos. El catastrofismo era esencial para poder explicar los vastos cambios geológicos que debieron haber ocurrido en el pasado en el corto lapso de tiempo que implica una interpretación literal del Génesis. El catastrofismo no reconcilió la geología con Moisés tan satisfactoriamente como algunos hubieran deseado. La Biblia no menciona catástrofes que podrían haber eliminado la vida prehistórica que precedió a la creación del hombre,
y era difícil ver cómo tales acontecimientos podrían haber ocurrido en el corto espacio de 6 días. Una forma de salir de este dilema fue proponer, como hizo Cuvier, que cada día fuera un periodo de duración indefinida, permitiendo así tiempo suficiente para que ocurrieran catástrofes. Otra estratagema popular fue proponer que la creación de los 6 días no era un relato de la creación original del mundo sino más bien una descripción de la actividad de Dios al restaurar y repoblar la tierra después del último gran cataclismo que precedió al diluvio de Noé. Según Thomas Chalmers, un destacado apologista de la época, se puede suponer que Moisés no nos da una historia de la primera formación de las cosas, sino de la formación del sistema actual y como ya hemos demostrado la necesidad de ejercicios directos del poder creativo para mantener las generaciones de criaturas vivientes de modo que Moisés puede, por lo que sabemos, darnos la historia completa de la última gran interposición y describir los pasos sucesivos mediante los cuales se repararon los daños de la última catástrofe. Considerándolo todo, la comunidad científica todavía estaba aferrada a la cosmología del Génesis y a la creencia en la historicidad literal de las escrituras. Por supuesto, hubo discusiones sobre varios detalles. No todos estuvieron de acuerdo sobre cuántas catástrofes habían ocurrido o qué fenómenos geológicos particulares podían atribuirse al diluvio de Noé y cuáles a catástrofes anteriores. También hubo desacuerdos sobre si las nuevas especies se habían creado como una pareja original o si se habían creado varias parejas simultáneamente. Otro motivo de discusión fue la forma en que diferentes especies animales habían llegado a regiones remotas del mundo después del diluvio. La existencia de estas disputas sirve nuevamente para ilustrar la orientación teológica de las ciencias naturales en este periodo y enfatiza el enorme abismo intelectual que separa su perspectiva del etos secular de hoy. Es extraordinario pensar que hace poco más de 100 años la mayoría de los biólogos y geólogos se sintieran intelectualmente completamente cómodos con una visión del pasado que exigía innumerables acontecimientos milagrosos o sobrenaturales. Sin embargo, el consenso a favor del Génesis no fue del todo universal. Hubo una minoría de disidentes que cuestionaron la posición establecida y cuyas opiniones resultaron ser un presagio de la agitación intelectual que pronto vendría. La posibilidad de la transmutación de especies había sido considerada por el biólogo francés Buffon a mediados del siglo XVIII y más tarde por otro biólogo francés, Lamarck. Incluso el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, había jugado con la idea de la evolución en su obra principal Zoonomía. Tanto el catastrofismo como la idea de una Tierra de 6.000 años también estaban siendo cuestionados por una minoría de geólogos. Ya en el siglo XVIII, el geólogo escocés Hutton había presentado una interpretación uniformista alternativa de los fenómenos geológicos, argumentando que la apariencia geológica de la Tierra podía explicarse fácilmente por pequeños cambios que ocurrían continuamente, sin interrupción, durante vastos periodos de tiempo. Poco antes de que Darwin zarpara en el Beagle, el exponente preeminente del uniformismo, Charles Lyell, publicó el primer volumen de su gran obra Los principios de la geología son un intento de explicar los cambios anteriores de la superficie de la Tierra mediante referencia a las causas que ahora están en funcionamiento. El trabajo de Lyell finalmente marcó un hito en el pensamiento geológico y convenció a la mayoría de los científicos, incluido Darwin, de la validez del uniformismo, pero en el momento de su publicación todavía era considerado herético por la mayoría de los geólogos. Así, a pesar de la existencia de tales pajitas en el viento, el consenso abrumador entre los biólogos estaba a favor del catastrofismo y de una Tierra reciente, y de la creación especial de todas y cada una de las especies como una entidad fundamentalmente inmutable. Darwin nació en una familia inglesa acomodada de clase media a principios del siglo XIX. Su padre era un médico de Shropshire que le dio a su hijo la educación típica de su clase.
Él mismo admitió que estaba bastante por debajo del promedio y más interesado en el tiro y el deporte que en practicar verbos griegos y latinos. De la escuela, Darwin fue a estudiar medicina a Edimburgo, en ese momento una de las principales escuelas de medicina de Europa, pero la materia lo aburría, por lo que su padre, temiendo que se convirtiera en un deportista ocioso, lo envió a Cambridge para estudiar teología, con la intención de que eventualmente se establezca como clérigo rural. Nada de lo que sabemos de Darwin en este momento sugiere que fuera de algún modo excepcional o poco convencional. No hay indicio alguno del revolucionario intelectual en el que se convertiría más tarde. En sus propias palabras, durante los 3 años que pasé en Cambridge, perdí el tiempo, en lo que respecta a los estudios académicos, tanto como en Edimburgo y en la escuela. Sin embargo, hubo algunas indicaciones hacia una carrera en las ciencias biológicas. A lo largo de su juventud se había interesado por la historia natural. De niño había coleccionado insectos y, más tarde, en Cambridge, se dedicó seriamente a la entomología e hizo algunas contribuciones menores al campo. Además, a pesar de su confesión de ser un derrochador en Cambridge, Darwin debe haber realizado mucho más que una pasión por montar a caballo y cazar. Allí trabó amistad con algunos de los intelectuales más destacados de las ciencias naturales, como el profesor Enslow, con quien solía dar largos paseos, ganándose el título de el hombre que camina con Enslow. A través de Enslow, Darwin entró en contacto con el profesor Sedgwick, una de las figuras dominantes de la geología británica en ese momento. Ninguno de estos dos hombres ni ninguno de sus otros mentores eran poco convencionales en modo alguno. Casi todos eran creacionistas y catastrofistas que aceptaban una interpretación literal del Génesis. Darwin parece haber absorbido la sabiduría convencional de sus tutores. Tanto antes como poco después de unirse al Beagle, Darwin era un fundamentalista que citaba la Biblia y creía en la creación especial y la fijeza de cada especie. Y dijo, entonces no dudé en lo más mínimo de la verdad estricta y literal de cada palabra de la Biblia. Mientras estaba a bordo del Beagle yo era bastante ortodoxo, y recuerdo que varios de los oficiales, aunque ellos mismos ortodoxos, se rieron de todo corazón por citar la Biblia como una autoridad incontestable sobre algún punto de moralidad. Para Darwin, el Beagle supuso el punto de inflexión de su vida, un viaje liberador a través del tiempo y el espacio que le liberó de la influencia restrictiva del Génesis. Cada viaje evoca una visión de nuevos horizontes y emancipación, pero hay algo particularmente evocador en el viaje del Beagle a las remotas y poco conocidas costas de América del Sur. Es casi como si las fuerzas elementales de la naturaleza, tan evidentes a lo largo de aquellas frías y tormentosas costas de la Patagonia y Tierra del Fuego, hubieran conspirado para fragmentar todo el marco del literalismo bíblico en la mente de Darwin, para limpiar su intelecto de toda la carga acumulada, telarañas de tradición y oscurantismo religioso. El Beagle también simboliza el viaje mucho mayor que toda nuestra cultura realizó posteriormente desde el estrecho fundamentalismo de la época victoriana hasta el escepticismo y la incertidumbre del siglo XX. Las experiencias de Darwin durante esos 5 años liberadores se convirtieron en la experiencia del mundo. Fueron las observaciones geológicas de Darwin en el Beagle las que primero sembraron semillas de duda en su mente sobre la historicidad del relato de la creación en el Génesis. Sabemos que Darwin llevaba consigo los principios de geología del Yale durante el viaje y que ejercieron una poderosa influencia en su pensamiento a medida que avanzaba el viaje. En la Patagonia Argentina, mientras sigue el curso del río Santa Cruz, considera las fuerzas responsables de la excavación de un cañón empinado en la dura roca basáltica y registra en su diario: ¿qué poder, entonces, había eliminado a lo largo de toda una línea de territorio, una masa sólida de roca muy dura,
que tenía un espesor promedio de casi 300 pies y una anchura que variaba desde algo menos de 2 millas hasta 4 millas. El río, aunque tiene tan poco poder para transportar incluso fragmentos insignificantes, con el paso de los siglos podría producir, por su erosión gradual, un efecto cuya magnitud es difícil juzgar. Pero en este caso, independientemente de la insignificancia de tal agente, se pueden aducir buenas razones para creer que este valle estuvo antiguamente ocupado por un brazo de mar. Antiguamente los geólogos habrían puesto en juego la acción violenta de alguna debacle abrumadora. Pero en este caso tal suposición habría sido completamente inadmisible, porque las mismas llanuras escalonadas con conchas marinas en su superficie, que se extienden a lo largo de la larga línea de la costa patagónica, se extienden a ambos lados del Valle de Santa Cruz. Por tanto, ninguna posible acción de cualquier inundación podría haber modelado la tierra, ya sea dentro del valle o a lo largo de la costa abierta y por la formación de llanuras o terrazas escalonadas, el valle mismo ha quedado ahuecado. Aunque sabemos que hay mareas que corren en los estrechos del Estrecho de Magallanes a razón de 8 nudos por hora, debemos confesar que casi da vértigo reflexionar sobre el número de años, siglo tras siglo, que las mareas, sin la ayuda de un fuerte oleaje, debieron haber corroído un área tan vasta y un espesor tan vasto de lava basáltica sólida. Debió haber tenido muchas experiencias similares mientras exploraba el extremo sur de América del Sur, lo que lo habría hecho escéptico respecto de la teoría de las catástrofes y de la escala temporal de 6.000 años y cada vez más inclinado a una visión uniformista. En otra sección de su diario reflexiona sobre la elevación de los poderosos Andes. ¿Quién puede evitar maravillarse ante la fuerza que ha levantado estas montañas, y más aún ante las innumerables edades que deben haber requerido para haberlas atravesado, removido, y arrasó masas enteras de ellos? La teoría de Darwin sobre la formación de los arrecifes de coral, que desarrolló cuando todavía se encontraba en la costa occidental de América del Sur, es una prueba más de que había rechazado la Tierra de 6.000 años de antigüedad y que, 18 meses antes de regresar a Inglaterra, ya se había convertido a la teoría del hiel. El coral crece muy lentamente y solo crece a una profundidad de unos 20 pies bajo la superficie del mar. Sin embargo, en algunas partes del mundo se han construido vastos arrecifes, algunos de ellos de varios cientos de pies de altura, que se extienden desde el fondo del océano a unos pocos pies debajo de la superficie, y consiste en miríadas y miríadas de conchas de pólipos de coral diminutos y muertos hace mucho tiempo. Darwin señaló que invariablemente se encontraban en regiones donde se había producido un hundimiento de la Tierra o donde había pruebas circunstanciales sólidas de que probablemente había ocurrido. Sostuvo que si la Tierra se hundía lo suficientemente lentamente, entonces el arrecife podría crecer hacia arriba al mismo ritmo y, en el transcurso de un lapso de tiempo inimaginable, se podría construir gradualmente un inmenso arrecife, tal vez de varios cientos de pies de profundidad. Tal proceso requeriría que el cambio geológico, en este caso el hundimiento de la Tierra, ocurriera muy gradualmente y a lo largo de inmensos periodos de tiempo, y estos dos axiomas, el gradualismo y un inmenso lapso de tiempo, fueron los dos pilares fundamentales sobre los que se basó toda la tesis uniformista de la geología. Los conceptos gemelos de gradualismo y tiempo inmenso también son cruciales para la idea de evolución biológica y, como muchos biólogos reconocieron más tarde, el uniformismo geológico, más que cualquier otra cosa, allanó el camino para su aceptación de la evolución. Es difícil evaluar si el propio Darwin hizo la transición mientras estaba a bordo del Beagle a partir de sus propios escritos. Precisamente cuando llegó a creer en la evolución, si fue un amanecer gradual o una comprensión repentina, probablemente nunca lo sabremos. Lo que es seguro, sin embargo, es que las observaciones biológicas que hizo durante el viaje, particularmente las relacionadas con la variación geográfica, desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de su pensamiento evolutivo.
El único aspecto de la variación geográfica que más que ningún otro parecía desafiar el concepto de fijeza de las especies era el hecho de que diferentes regiones geográficas a menudo estaban pobladas por especies bastante distintas, aunque estrechamente relacionadas. Solo unos meses después de abandonar Inglaterra, el Beagle enfrentó a Darwin con muchos ejemplos sorprendentes de este fenómeno. Después de realizar una breve expedición a la selva brasileña, anotó en su diario: "Nunca volví de estas excursiones con las manos vacías. Este día encontré un ejemplar de un curioso hongo, llamado Hymenophalus. La mayoría de la gente conoce el falo inglés, que en otoño contamina el aire con su odioso olor. Sin embargo, como sabe el entomólogo, para algunos de nuestros escarabajos es una fragancia deliciosa. Así fue aquí porque un Strongylops, atraído por el olor, se posó sobre el hongo mientras lo llevaba en la mano". Vemos aquí en dos países lejanos una relación similar entre plantas e insectos de la misma familia, aunque las especies de ambos sean diferentes. Tales observaciones presentan un desafío obvio a la doctrina de la fijeza de las especies, y esto debe haber sido percibido por Darwin. Automáticamente surgen una serie de preguntas: ¿esas especies claramente relacionadas realmente se crearon por separado en Europa y América del Sur, como implicaría una aplicación rígida de la fijeza de las especies, o se habían separado gradualmente, mediante procesos naturales, de un stock común a medida que migraban a su lugar actual? ¿Ubicaciones geográficas? Si hubieran divergido, ¿habría habido tiempo suficiente en 6.000 años para que se produjera el grado de cambio? Darwin debió haber tenido serias dudas sobre la validez de la fijeza de las especies antes de llegar a las Islas Galápagos, pero parece que las observaciones que hizo allí finalmente le proporcionaron evidencia irrefutable de que la especie no era una entidad inmutable y este era su momento de la verdad del que no podía haber vuelta atrás. Por delante estaba el camino intelectual hacia la evolución y, en última instancia, hacia el origen de las especies. Desafortunadamente, Darwin no dejó registro de su estado mental exacto sobre la cuestión de la evolución mientras estuvo en las Islas Galápagos, pero sabemos que en retrospectiva juzgó las experiencias que tuvo allí como el origen de todas mis opiniones. El archipiélago de Galápagos está formado por 13 pequeñas islas volcánicas situadas en el Ecuador a unas 600 millas al oeste de la costa de América del Sur. La mayor tiene solo 70 millas de largo y solo 20 millas de ancho en su punto más ancho, mientras que algunas de las islas más pequeñas no tienen más que unas pocas millas cuadradas de superficie. La mayoría de las islas están separadas por menos de 60 millas. El archipiélago no es un telón de fondo particularmente atractivo para la representación de un drama intelectual decisivo. Mientras Darwin registra sus primeras impresiones de una de las principales islas del grupo, nada podría ser menos atractivo que la primera aparición. Un campo quebrado de lava basáltica negra, arrojado a las olas más rugosas y atravesado por grandes fisuras, está cubierto por todas partes por matorrales raquíticos y quemados por el sol, que dan pocos signos de vida. La superficie seca y reseca, calentada por el sol del mediodía, daba al aire una sensación bochornosa, como la de una estufa. Incluso nos pareció que los arbustos olían mal. Aunque traté diligentemente de recolectar tantas plantas como fuera posible, logré conseguir muy pocas, y esas pequeñas malezas de aspecto tan miserable habrían sido más adecuadas para una flora ártica que ecuatorial. Pero si la apariencia física de las islas remotas era poco atractiva, la historia natural del archipiélago era, en palabras del propio Darwin, eminentemente curiosa y bien merece atención, ya que las islas estaban pobladas por un número notable de plantas y animales únicos e inusuales especies. Como Darwin registró en su diario, estas incluían al menos 100 especies de plantas con flores, docenas de especies de insectos y casi 30 especies de aves.
También se encontraron solo en el archipiélago una especie única de tortuga gigante y dos especies de lagartos estrechamente relacionadas, una terrestre y la otra, la extraordinaria iguana marina, especializada exclusivamente en alimentarse de algas marinas, que posee patas parcialmente palmeadas y la capacidad de permanecer sumergida durante periodos prolongados de tiempo. Uno de los aspectos más intrigantes de la fauna de las Islas Galápagos fue la forma en que muchos de los organismos como las tortugas, las iguanas, los zorzales y muchas de las plantas variaban de una isla a otra y en algunos casos esta variación era tan marcada que las formas individuales de las islas tenían toda la apariencia de ser especies muy distintas. Fue la existencia de tantas especies distintas, aunque íntimamente relacionadas, dispersas en las islas del archipiélago lo que plantó la idea de la evolución orgánica en la mente de Darwin. Como señaló en su diario, la distribución de los habitantes de este archipiélago no sería tan maravillosa si, por ejemplo, una isla tuviera un zorzal y en una segunda isla algún otro género completamente distinto, si una isla tuviera su género de lagarto, y una segunda isla otro género distinto, o ninguno, o si las diferentes islas estuvieran habitadas, no por especies representativas de los mismos géneros de plantas, sino por géneros totalmente diferentes. Pero es así. La circunstancia de que varias de las islas poseen sus propias especies de tortugas, zorzales, pinzones y numerosas plantas, especies que tienen los mismos hábitos generales, ocupan situaciones análogas y obviamente ocupan el mismo lugar en la economía natural de esta isla del archipiélago, eso me sorprende. Era muy difícil resistirse a la posibilidad de que las especies estrechamente relacionadas en las diferentes islas hubieran descendido con modificaciones, o evolucionado, de una especie ancestral común que habitaba originalmente las islas. Era realmente posible, como implicaba una aplicación estricta de la doctrina de la fijeza de las especies, que especies individuales hubieran sido creadas específicamente para islas diminutas, algunas de las cuales eran, en palabras del propio Darwin, poco más que puntas de roca. Como escribió en su diario, uno se asombra ante la cantidad de fuerza creativa, si se puede usar tal expresión, desplegada en estas islas pequeñas, áridas y rocosas y más aún, como su acción diversa pero análoga en puntos tan próximos entre sí. En sus notas ornitológicas compuestas mientras estaba a bordo del Beagle, quizás incluso poco después de abandonar las Islas Galápagos, Darwin nos da un vistazo a su propia mente, donde la idea de la evolución claramente comenzaba a surgir. Al comentar sobre la variación entre islas que acababa de presenciar, comentó: valdrá la pena examinar la zoología de los archipiélagos porque tales hechos socavarían la estabilidad de las especies. De todos los animales exclusivos de estas islas remotas, quizás ninguno sea más famoso que un grupo de pequeñas aves terrestres ahora conocidas en el mundo como los pinzones de Darwin. En total hay 14 especies diferentes de pinzones en las Islas Galápagos que difieren tanto en tamaño, plumaje, morfología del pico y comportamiento que, si visitaran un jardín suburbano promedio, se los clasificaría sin dudar como especies distintas. El pinzón más grande es aproximadamente del tamaño de un mirlo, mientras que el más pequeño se acerca al de un gorrión. Cada uno tiene un plumaje distintivo. En algunos es casi completamente negro mientras que en otros es marrón claro. La forma del pico varía notablemente entre las especies, algunos tienen picos pequeños parecidos a los de un pinzón, otros picos parecidos a los de un loro, y otro grupo tiene picos delgados parecidos a los de una renita, algunos de los cuales están especialmente curvados para explorar las flores. Una especie incluso tiene un pico recto que taladra la madera. La variación en la morfología del pico refleja diferencias fundamentales en los hábitos alimentarios y el comportamiento general. Algunas especies, aquellas con picos de pinzón o de loro, los pinzones terrestres, se alimentan de semillas y cactus, y pasan la mayor parte del tiempo saltando en el suelo.
las especies con picos largos y delgados, los pinzones arborícolas, son en gran medida insectívoras y pasan gran parte del tiempo como tetazos entre las ramas de los árboles. Una especie, el pájaro carpintero con un pico recto y perforador de madera, trepa verticalmente como un pájaro carpintero por los troncos de los árboles. Se ha inventado la notable técnica de insertar una espina de cactus en las grietas en busca de insectos. El pinzón reinita tiene un pico largo y delgado y no solo exhibe los rápidos movimientos revoloteantes de una reinita mientras se lanza entre las ramas en busca de insectos, sino que también, como una renita, abre repetidamente las alas parcialmente cuando salta entre los arbustos. Aunque difieren en coloración, morfología del pico, hábitos alimentarios y tamaño, las 14 especies de pinzones de Galápagos están sin duda estrechamente relacionadas. Todas las especies, por ejemplo, exhiben exactamente la misma exhibición y patrón de canto y todas pertenecen a la misma subfamilia de pinzones. Así que aquí, en este archipiélago aislado, había un conjunto único de pinzones tan estrechamente relacionados que algunos de ellos podían organizarse en una secuencia morfológica casi perfecta en términos de morfología del pico, tamaño y plumaje. La idea de que todos estaban emparentados por descendencia común de una especie ancestral original, en otras palabras, que nuevas especies habían surgido de especies preexistentes en la naturaleza y que, por lo tanto, las especies no eran las entidades fijas e inmutables que suponía la mayoría de los biólogos, parecía irresistible. Como escribió Darwin. Al ver esta gradación y diversidad de estructura en un grupo pequeño e íntimamente relacionado de aves, uno realmente podría imaginar que de una escasez original de aves en este archipiélago, se había tomado una especie y modificada para diferentes fines. Además de la notable variación entre especies dentro del archipiélago, otro aspecto de la historia natural de las islas que prestó un mayor apoyo circunstancial al concepto de evolución y mitigó en gran medida la doctrina de la fijeza de las especies fue la muy sugerente observación de que, a pesar de la unicidad de la fauna de Galápagos, la mayoría de las especies estaban obviamente relacionadas, aunque lejanamente, con especies hermanas de la masa continental más cercana, el continente sudamericano, a unas 600 millas al este. Al comentar sobre la relación, Darwin escribió en su diario, si este carácter se debiera simplemente a inmigrantes de América, habría poco en él de notable, pero vemos que la gran mayoría de todos los animales terrestres y que más de la mitad de las plantas con flores son producciones aborígenes. Era muy sorprendente estar rodeado de nuevas aves, nuevos reptiles, nuevos insectos, nuevas plantas y, sin embargo, de innumerables detalles insignificantes de estructura, e incluso de los tonos de voz y plumaje de los pájaros, que hay en las llanuras templadas de la Patagonia, o los desiertos cálidos y secos del norte de Chile, vívidamente presentados ante mis ojos. Explicar por qué la fauna de este archipiélago aislado debería tener la impresión inequívoca de América del Sur en términos de creacionismo y fijeza de especies parecía llevar a conclusiones muy inverosímiles. ¿Por qué, según el razonamiento creacionista, la fauna de las Islas Galápagos debería parecerse a la fauna de América del Sur y no, por ejemplo, a la fauna de las islas de Cabo Verde, que son mucho más parecidas en clima, geología y características generales? En palabras del propio Darwin. ¿Por qué en estos pequeños puntos de tierra, que en un periodo geológico tardío debieron estar cubiertos por el océano, que están formados de lava basáltica y, por tanto, difieren en carácter geológico del continente americano, y que están situados bajo un clima peculiar, porque sus habitantes aborígenes estaban asociados, debo agregar, en proporciones diferentes, tanto en especie como en número, de los del continente y, por lo tanto, actuaban unos sobre otros de manera diferente? ¿Por qué fueron creados sobre tipos de organización americanos?
es probable que las islas del grupo del Cabo Verde se parezcan, en todas sus condiciones físicas, mucho más a las Islas Galápagos que estas últimas a la costa de América. Sin embargo, los habitantes aborígenes de los dos grupos son totalmente diferentes. Los de las islas del Cabo Verde llevan la huella de África, como los habitantes del archipiélago de Galápagos llevan la huella de América. Este fenómeno no se limitó a las Islas Galápagos. Para cualquier naturalista que haya viajado mucho, resulta inmediatamente evidente que en diferentes continentes ambientes similares generalmente están ocupados por especies bastante diferentes y no relacionadas, y que las regiones geográficas adyacentes dentro de cualquier gran área continental están generalmente pobladas por formas diferentes, aunque básicamente relacionadas. ¿Por qué Dios no había creado las mismas especies para los mismos ambientes incluso si estos ambientes ocurrieran en regiones geográficas muy separadas? Quizás la creación se había desarrollado de acuerdo con alguna regla geográfica que exigía que solo se crearan especies estrechamente relacionadas dentro de cualquier gran región de la Tierra. ¿O el curioso patrón de variación geográfica fue el resultado de algún tipo de migración dirigida después del diluvio? Estas preguntas seguramente se le ocurrieron a Darwin mientras todavía estaba a bordo del Beagle, e inevitablemente debieron haber tenido el efecto de hacer que el marco bíblico fuera cada vez más obsoleto en su mente. Una vez que se aceptó que podían surgir nuevas especies en la naturaleza por descendencia de especies preexistentes, como parecía haber ocurrido dentro del propio archipiélago de Galápagos, muchos de los hechos de la variación geográfica pudieron explicarse fácilmente. La estrecha relación entre la fauna de Galápagos y América del Sur, por ejemplo, podría explicarse fácilmente previendo, en primer lugar, una serie de colonizaciones casuales originales de las islas desde el continente sudamericano y, en segundo lugar, su posterior diversificación evolutiva hacia diversas especies nuevas a medida que se van extendiendo paulatinamente por el archipiélago. En muchos de esos casos, Darwin debió haber encontrado la explicación evolucionista mucho más plausible que su rival creacionista. En conjunto, muchos de los hechos de la variación geográfica eran muy difíciles de conciliar con la doctrina de la fijeza de las especies y más tarde, en una carta muy citada a Joseph Hooker del 11 de enero de 1844, Darwin hizo su famosa confesión. Me sorprendió mucho la distribución de los organismos de Galápagos, etc., y con el carácter de los mamíferos fósiles americanos, que decidí recopilar ciegamente todo tipo de hechos que pudieran tener alguna relación con lo que son las especies. Por fin han aparecido destellos de luz y estoy casi convencido, muy en contra de la opinión con la que comencé, de que las especies no son, es como confesar un asesinato, inmutables. No fue el único naturalista victoriano cuya fe en la fijeza de las especies se vio sacudida por los viajes y, en particular, por el contacto con los hechos de la variación geográfica en regiones aisladas. Lyell, cuyo libro tuvo tanta influencia en el pensamiento geológico de Darwin, pero que se resistió a la idea de la evolución orgánica durante muchos años, sintió por primera vez el impacto del argumento de Darwin cuando él también estuvo expuesto al fenómeno de la variación geográfica en las Islas Canarias. De manera similar, Alfred Russel Wallace, quien posteriormente leyó con Darwin su famoso artículo conjunto ante la Linnean Society en 1858 proponiendo la teoría de la evolución por selección natural, se convirtió en evolucionista por primera vez cuando conoció los hechos de la variación geográfica en Malasia y en las islas de Indonesia. Génesis rechazado 35. El Beagle reveló a Darwin un mundo nuevo, uno que no tenía ningún rastro del drama sobrenatural que implicaba el Génesis, y que parecía imposible de reconciliar con el marco bíblico milagroso que él mismo había aceptado cuando dejó Inglaterra. Todas las nuevas pruebas parecían apuntar a un pasado geológico inmensamente largo, y en ninguna parte pudo ver pruebas de catástrofes o intervenciones sobrenaturales que interrumpieran el curso de la naturaleza.
La doctrina de la fijeza de las especies estaba contradicha por el tipo de observaciones que había hecho en las Islas Galápagos, que sugerían firmemente que las especies de hecho cambiaban bajo la acción de procesos enteramente naturales. Aunque nada de lo que Darwin había presenciado en el Beagle implicaba que se hubiera producido una evolución a gran escala, que las principales divisiones de la naturaleza hubieran sido atravesadas por un proceso evolutivo, la antigua visión tipológica discontinua de la naturaleza parecía mucho menos creíble. Esto no se debía solo a que la barrera de las especies, una de las divisiones supuestamente fundamentales de la naturaleza, aparentemente se había roto en lugares como las Islas Galápagos, sino también a que en la mente de Darwin y en la mente de muchos biólogos del siglo XIX, la tipología estaba estrechamente asociada con todo el marco bíblico sobrenatural con su énfasis en una tierra reciente, en el creacionismo milagroso y especial, un marco que era francamente no científico e irreconciliable con el objetivo fundamental de la ciencia de reducir siempre que sea posible todos los fenómenos a explicaciones puramente naturales. Página 32.